Muy bien. Bueno, bienvenida de nuevo, Mariana, la doctora Muchas Mariana gracias. de Psiquiatría. Contanos un poquito de vos, así te conocen. Bueno, bueno, mi nombre es Mariana, como recién mencionaste, Mariana García. Yo soy médica especialista en psiquiatría, me recibí en la UBA en el año 2003, hace ya bastante, y después me formé como psiquiatra en el Hospital Piñero, donde hice mi residencia. Siempre trabajé en hospitales generales, trabajé en el Hospital Posadas también muchos años, ahora estoy en el Hospital Santo Yani. Y Bien. generalmente me dediqué a la práctica, digamos, la clínica psiquiátrica, interconsulta. Soy docente de la UBA Bien. también, doy clases en la Facultad de Medicina. Eh, y bueno, un poco la idea era, bueno, a raíz de tu invitación, charlar un poquito sobre mi especialidad. Sí, sí. Bueno, a ver, contanos un poquito qué significa el título, ¿no? Que fue elegido, que tiene que ver con qué significa el uso racional de los psicofármacos. Sí, en realidad lo que implica el uso racional del psicofármaco es una buena práctica psiquiátrica, digamos, es poder brindarle al paciente que requiere un tratamiento psicofarmacológico el mejor tratamiento posible en relación a los recursos con los que contamos, ¿no? En ese momento, que eso también hay que tenerlo presente. Pero bueno, la idea es esa, digamos, que el uso del psicofármaco sea racional, en el sentido es que he llevado a cabo el tratamiento por un especialista, que obviamente está formado para eso, que está actualizado, porque bueno, muchas veces se ve en la práctica que la prescripción de los psicofármacos no siempre proviene de un especialista, a veces hay clínicos o médicos generalistas que a Tal veces cual. pueden hacerlo, no digo que no, prescribir algún psicofármaco, pero llevar adelante un tratamiento psicofarmacológico implica una formación particular. E implica, bueno, una serie de cuestiones que hay que tener presentes para que ese tratamiento sea efectivo realmente, ¿no? A Tal veces cual. hay creencias como, eh, hay muchos prejuicios, ¿no? Muchas veces como de que, bueno, o hay quienes piensan que el tratamiento es solo para determinado paciente muy grave, y esto no es tan así, porque en los últimos Tal años, cual. 30, 40 años, la psicofarmacología ha evolucionado muchísimo y hay cantidad de psicofármacos nuevos, todo el tiempo aparecen fármacos nuevos, y ya no es como antes que los tratamientos psiquiátricos eran para un grupo muy reducido de pacientes. Tiene muchísimas aplicaciones en las neurosis, que son la patología más prevalente en el Sí. consultorio hoy en día. O sea que son muchos pacientes, muchas personas que tienen padecimientos psiquiátricos y que son plausibles de un tratamiento psicofarmacológico. Tal Y hay cual. quienes también Vos sabés piensan que que, por ahí es... sí, ibas a decir. no, pensaba en esto que vos decías que cuando inicié en mis inicios era como mucho más frecuente la reticencia, digamos, de los pacientes por esto de asociar con que se iban al psiquiatra es porque ya era algo extremadamente grave, ¿no? Esto era muy Sí, como común una antes, cosa una muy resistencia. estigmatizante. Sí, tal Sí, cual. sí, estaba como muy estigmatizado. Hoy por hoy no, digamos que esto es mucho más aceptado hoy en día. Y hay gente que lo minimiza, como que piensa que es algo trivial, bueno, me indican algo y ya está, y después nunca más lo controlo, nunca más hago un seguimiento, ¿no? Y en Sí, realidad lo primordial para este tipo de tratamientos es el diagnóstico, porque en base al diagnóstico, que no es fácil, muchas veces lleva varias entrevistas llegar a una aproximación diagnóstica seria, eh, en base a ese diagnóstico nosotros vamos a programar el tratamiento, vamos a, claro, es como el punto vamos a inicial. elegir. Sí, sí, sí. Y después, bueno, obviamente tener toda una serie de premisas en cuanto a tratar de medicar con la menor cantidad de fármacos posibles, porque la polifarmacia también es una tendencia. Cuando el diagnóstico no está bien hecho, es medio como un vicio de entrar a agregar psicofármacos, y a veces encontrás a pacientes que toman 4, 5, 6 psicofármacos distintos. Entonces eso también habla de que hay una cuestión ahí con el diagnóstico que no anda bien. Entonces, evitar la polifarmacia, tratar de que las dosis sean las mínimas efectivas, o sea, darle una dosis que le sea útil al paciente, pero tampoco de Claro, más. claro, claro. Estudiar cuál es la mínima dosis efectiva, plantearnos los tiempos del tratamiento, ¿sí? No siempre el tratamiento tiene que ser de por vida o crónico, digamos.
hay un montón de situaciones en donde uno puede plantearse tiempos, los tratamientos tienen distintas etapas, donde las dosis son diferentes también. Claro. Em, Porque mucha gente, Mariana, lo que yo veo por ahí en el consultorio, a veces que inician entusiasmados, pero después a veces, viste, no lo continúan, porque se sienten mejor, porque o empiezan a reducir las dosis, y bueno, es como un trabajo continuo esto de no, bueno, a ver, solo es el profesional el que puede manejar y controlar el tratamiento, que en este caso es el psiquiatra, porque esto que sí, dijiste es muy sí. común, porque muchas veces llegan medicados con psicofármacos por médicos clínicos. Esto es muy común también en el Sí, consultorio. totalmente. Y creo que eso también del abandono o del no cumplimiento de las indicaciones, ¿no? Tiene también mucho que ver con el vínculo que el psiquiatra establece con el paciente, ¿no? De la transferencia, como llamamos nosotros. Sí, tal Em, cual. Eso hace a la adherencia, o sea, no es solamente hacer un diagnóstico e indicar, sino también pensar en trabajar con este paciente, construir su conciencia de enfermedad, construir también todo lo que tiene que ver con lo psicoeducativo, para que el paciente sepa lo que le ocurre, sepa detectar sus síntomas, sepa por qué tiene que tomar tal o cual medicación, durante cuánto tiempo. Y eso implica un buen vínculo con el paciente, que el paciente recurra a uno si tiene una duda, no, abandono, listo, subo, bajo, no. Claro, Le voy a preguntar a mi psiquiatra, claro, que es el que lleva adelante el tratamiento. Y también claro, a veces claro. la elección del medicamento tiene mucho que ver también esto, pensar a qué paciente estoy medicando, cuáles son sus circunstancias socioeconómicas, si tiene acceso a la medicación, si va a poder comprarla todo el tiempo que dure el tratamiento, si, qué ideas tiene este paciente en relación a lo que yo le estoy indicando, si tiene alguna fantasía con respecto a este fármaco que le va a hacer mal, que no, que, no solamente indagar sobre las cuestiones personales, sino también familiares, ¿no? Porque a veces hay Claro, antecedentes familiares, hay historias familiares que hacen que el paciente tenga ciertos resquemores con respecto al tratamiento. claro, O sea tal que cual, también tal cual. monitorizar, no solamente monitorizar la evolución en clínica psiquiátrica, sino también la Sí. adherencia que ese paciente tiene al tratamiento. Y esto que decías que es fundamental de la escucha, ¿no? Que muchas veces lo que llega al consultorio es a veces buenas experiencias y a veces no, donde los pacientes, digamos, van, cuentan los síntomas y se medican sin saber nada del paciente, ¿no? Que más allá de que no sea, digamos, Uh -huh. un tratamiento, digamos, psicoanalítico, la escucha es fundamental, digamos, porque si no, ¿cómo diagnosticar si no sé quién está del otro lado, ¿no? Poder entender las circunstancias que rodean al paciente. Se me ocurre que es una de las herramientas fundamentales para la transferencia también, ¿no? Y para el buen vínculo. Absolutamente, sí, sí. Hay muchos pacientes que esto lo tienen como internalizado, ¿viste? Como que tienden a participar mucho de la entrevista con el psiquiatra y colaboran y traen y asocian y todo como si estuvieran en su espacio terapéutico. Y hay otros que no saben muy bien cómo manejarse, ¿no? Te preguntan esto, ¿se lo tengo que contar a usted o se lo cuento solamente a la psicóloga? Como se les hace ahí medio un rollo. Claro, Pero sí, el psiquiatra tiene que tener escucha, obviamente, no interviene como un psicoterapeuta, pero tiene que tener una escucha porque si no, no se puede hacer un diagnóstico solamente claro, puntuando 3 o 4 totalmente. síntomas y armando un síndrome y listo. Es que esto del trabajo Totalmente. interdisciplinario, ¿no? En definitiva, porque a veces hay pacientes que creen que solo haciendo un tratamiento farmacológico es suficiente y que se resisten a la terapia, y por ahí hay otros que le pasa la inversa, que creen que solo con la medicación y que es algo mágico, y en realidad uno les tiene que estar explicando que en realidad es un trabajo en conjunto y que cada uno, bueno, hace una parte, pero que bueno, el objetivo es uno, pero es un trabajo en conjunto, inevitablemente, ¿no? Absolutamente. No, obviamente que los psicofármacos no son la panacea de nada, ni la garantía de nada, que siempre el tratamiento tiene que estar conjunto con un tratamiento psicoterapéutico. Está probado que los tratamientos conjuntos son mucho más efectivos que haciéndolo en forma separada, digamos. Estamos hablando de patologías o cuadros que ameritan tratamientos psiquiátricos. Hay muchos pacientes que solamente están en psicoterapia y Claro. andan perfectamente así. Pero en el caso de los pacientes que necesitan, siempre el tratamiento psicofarmacológico tiene que ir de la mano de una psicoterapia y lo ideal es que
tanto el psiquiatra y el psicólogo tengan un trabajo en equipo, o sea, que tengan la posibilidad de intercambiar, de poder trabajar en forma interdisciplinaria, no es lo ideal. Por ahí a veces en las instituciones es más fácil que esto se dé, pero bueno, lo ideal es que los terapeutas se hagan un espacio para poder intercambiar cuestiones en relación a sus pacientes, ¿no? Claro, Totalmente. absolutamente, sí, sí, el tema de la comunicación, ¿no? Es fundamental. Y creo que el trabajo, bueno, vos que, digamos, tenés tanta actividad, digamos, a nivel hospitalario, bueno, ahí es donde más se ve, ¿no? El trabajo interdisciplinario, es como la cuna del trabajo interdisciplinario, porque ahí siempre se trabaja en equipo, digamos. Eso es fabuloso, ¿no? A veces uno en el Sí, consultorio está como ahí teniendo que tender redes, pero bueno, es interesante la mirada que le das, porque digamos, rompe un poco los mitos. Viste que hay mucha gente que también tiene esta cosa de temor a que genere una adicción, ¿no? Que si empiezo a tomar, que cuándo voy a dejar. Por eso digo que esto de lo psicoeducativo que decías, y de la empatía ujú, con el paciente y de explicar es fundamental, porque muchas veces en distintas especialidades, ¿no? Por ello he recibido pacientes donde no les han explicado qué es lo que tenían o de qué lo iban a operar, de qué consistía la operación. O sea, a grandes rasgos le decían, lo operamos de, pero no le explicaban mucho más. Y eso generaba, bueno, un grado de ansiedad más grande, angustia, digo, cosas que se pueden evitar y que no colaboran, ¿no? Entonces, esto que decías de explicar eh, la medicación, cuánto tiempo, las posibilidades, como, bueno, es como fundamental tener una buena empatía con el especialista. sí, totalmente. Y bueno, eso creo que tiene que ver con la construcción del vínculo, de fortalecer la transferencia y también respetar los derechos del paciente, porque también es una cuestión así como muy de la hegemonía médica y de la cosa más tradicional, donde era la medicina muy paternalista, ¿no? Decimos, tome esto y punto, y el paciente se iba a la casa y no sabía ni para qué lo habían medicado. Ahora esto no es Tal más cual, así. tal Entonces cual. genera también una actitud mucho más activa del paciente en relación a su salud, en relación a su salud Sí. mental, a su salud física, digo, ¿no? Bueno, que conozca, que sepa qué es lo que le pasa, por qué tiene que tomar lo que toma durante... eso está bueno. Los pacientes en general, no todos, pero la mayoría hoy en día tienen una posición mucho más activa y preguntan. eh, y si tienen temores con respecto a esto del potencial adictivo de algunos fármacos, que es verdad, o sea, hay fármacos que tienen potencial adictivo, no vamos a decir que son todos divinos porque no es así, hay fármacos que tienen efectos adversos, que pueden resultar molestos, por eso es importante también esto de conocer al paciente, las necesidades y las prioridades del paciente, porque de pronto hay pacientes que aumentar 4 o 5 kilos es fatal, Claro, claro. para otros no tanto. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tenerlas presentes a la hora de indicar, porque después van a jugar a favor o en contra de la adherencia y de la evolución que ese paciente tenga. Por eso es que Claro. no es solamente un diagnóstico y que hay que tener una escucha para mínimamente conocer a ese paciente que tenemos adelante. No es solamente una persona que viene porque tiene un ataque de pánico, sino que tiene una situación social particular, familiar, un montón de cuestiones que después van a entrar en juego en el tratamiento. Claro, Así que sí, claro que es fundamental el tema de tomarse el tiempo en las entrevistas, en las primeras entrevistas, para diseñar ese tratamiento, para hacer un diagnóstico correcto y diseñar ese tratamiento en conjunto con el paciente, escuchar sí. cuáles son sus necesidades, ¿no? Y la importancia de que sienta que él participa de manera activa, como vos decís, ¿no? No solamente que tiene que seguir instrucciones sin ninguna explicación, ¿no? Que por ahí es lo que es más de la escuela de antes. Claro, y porque pasa en todos los órdenes de la vida, cuando uno hace las cosas razonando Tal y cual, sabiendo por qué las hace mejor. Entonces me tal parece cual. que tiene que ver con eso también, ¿no? Con que el paciente sienta que el psiquiatra es un aliado, no es Tal alguien que cual. viene a doparlo. Uno te dicen, ay, Claro, enseguida claro, indicate, tal cual. pero bueno, no dopado, no, bueno, hay mucha fantasía, claro, también los psicofármacos han evolucionado muchísimo, pero bueno, Es verdad, hay esta hay cosa. mucha fantasía, ¿no? Mucho miedo en algunos casos, ¿no? No todos, pero es verdad, mucho prejuicio quizás. Sí, y recién ahí había leído un comentario de Norma, que siempre tiene comentarios muy, Sí, muy piolas,
esto de que los psicofármacos pueden liberar, digamos, ¿no? Y favorecer el trabajo psicoterapéutico, a veces pueden obturar, ¿no? Depende Tal del cual, cuadro clínico. tal cual. Sí, tal cual, esto es así. En general, suele ocurrir que favorecen el trabajo, porque cuando los pacientes están muy sintomáticos, entonces el psicofármaco tiene esto de que rápidamente saca el síntoma, lo saca o lo reduce muchísimo y favorece, entonces muchas veces cuando el síntoma es muy intenso, favorece, ¿no? Como el trabajo en la terapia. Y otras veces lo que ocurre es que es tan bueno que te saca todo, entonces después Parece el quieren efecto dejar la mágico. terapia. Claro, después quieren dejar la Claro. terapia y son esos que andan, viste, con el antidepresivo felices y no se quieren Sí, sí, replantear sí, sí, nada, sí. Sí, sí, que sí, tal también cual. ocurre. Es verdad, es verdad. Claro, que sienten que es como si fuese mágico. Ah, bueno, ya está, ya pasó todo, digamos, no necesito Claro, más. claro. Y ahí es donde Yo a está veces, lo de lo racional sí, del tratamiento, ¿no? De advertir al paciente. claro, Bueno, esto es así, pero tal esto, cual, si bien tal cual. instaura cambios en la neurofisiología, ¿sí? Esto es innegable, pero bueno, esto no quiere decir que uno no tenga que hacer en paralelo un trabajo personal, ¿no? A conciencia, Tal cual, para, para trabajar algunas cuestiones más claro. de la neurosis, que es lo que nos lleva, ¿no? A hacer síntoma. Vos es que a mí me ha pasado en alguna oportunidad de tener que por ahí hacer un encuadre como muy estricto con pacientes por ahí con cuadros críticos que necesitaban una interconsulta y que no querían. Y bueno, a ver, yo trabajo bajo estas ciertas condiciones, la interconsulta tiene que estar, porque si no también ahí termino obturando, porque si sostengo algo que no creo, en lo cual no creo, digo, yo sé que el paciente necesita una interconsulta porque necesita por ahí estar medicado, porque es imposible trabajar, y yo sostengo esto del paciente, tampoco, ahí termino obturando yo el tratamiento. Entonces muchas veces después acceden, pero por ahí me he tenido que poner firme porque es como que creen que, bueno, no, si vengo acá ya está, ¿para qué? Mm, Pero después cuando uno les explica esto que vos decís, es como que por ahí, bueno, en transferencia también con uno acceden y después, mm. bueno, se relajan, digamos, ¿no? Y ahí empiezan como, bueno, a trabajar las dos cosas, ¿no? El tema de la Totalmente. terapia por un lado, tal cual. Sí, además, bueno, es verdad que la terapia también tiene sus tiempos, y bueno, el advenimiento de la psicofarmacología viene como a dar un alivio en muchas circunstancias más rápido, ¿no? Y a veces hay Claro, pacientes que lo necesitan, sí, tal es cual, que evidente. no pueden Hoy en hablar, que día, están muy angustiados, tal cual. Sí, 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 sí. sí, sí, hoy en día Y vivimos contame situaciones cómo, de mucho... sí, Sí, decime. decime. No, que No, no, vivimos me estaba situaciones de mucha angustia, de mucho desborde, bueno, muchas veces es necesario por ahí, no plantearlo como algo permanente, ni mucho menos, sino quizás en determinado momento una intervención como para estabilizar, para tranquilizar, como para poner un poco de calma y poder después abocarse a un tratamiento tal cual. psicoterapéutico, ¿sí? Porque hay situaciones, Sí, hoy en sí. día se viven situaciones de crisis, ¿no? Donde, bueno, por ahí es necesario. Y hoy en día, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que te llegan? Y mira, hoy en día con el tema de toda esta cuestión que estamos atravesando, Sí, ha habido como un incremento de la demanda, ¿no? En la consulta, en los sí, últimos 2, 3 meses. Y la mayoría de los pacientes que consultan, consultan por trastornos de ansiedad en general. También trastornos depresivos, trastornos del estado de ánimo son consultas frecuentes en el consultorio. exactamente. Vemos en general pacientes mucho más graves, ¿no? Psicosis, otro tipo de diagnósticos, no es lo más prevalente en el consultorio, ¿no? Por ahí sí en lo Sí, 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 institucional, sí. pero en el consultorio siempre es mucho más frecuente la patología más del orden de la neurosis, y en el último tiempo los trastornos de ansiedad han aflorado bastante. Claro, claro. Trastorno, sobre todo trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, pacientes con estrés agudo, con estrés postraumático relacionado con la situación de la pandemia, o porque lo han padecido personalmente, o porque trabajan en salud. Claro, que es mucha situación de, es terrible, es terrible. Yo tengo pacientes que trabajan en el área de salud y realmente es terrible. El estrés
de trabajar, porque no en todas las zonas se trabajan de las mismas condiciones. Hay lugares que tienen el equipamiento, están cierta contención, no dejan de estar expuestos obviamente, pero hay otros donde nada que ver, donde hasta por ahí tienen que llevarse los artículos de limpieza, digamos, ¿no? O sea, Sí, terrible. sí, 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 Entonces totalmente. todo eso genera, sí, No, y además, generalmente, viste, todo lo que tiene que ver con la salud mental, yo supongo que debe tener que ver con nuestro país y con que no somos del todo un país desarrollado y hay cuestiones que medio como que la dejamos para después, pero bueno, la contención en relación a la salud mental de quienes trabajan en salud es bastante rudimentaria. Te diría que hasta prácticamente en muchos lugares sé de pacientes que trabajan en salud que prácticamente no existió, o sea, no se contemplaba, ¿no? Digamos, a gente de salud que padeció COVID, que estuvo complicado o que tiene situaciones también familiares de pacientes, de duelos personales y demás. Bueno, se sí, reincorpora el trabajo después de haber pasado por esto. A veces no necesariamente porque hayan tenido consecuencias clínicas en lo personal muy severas, pero realmente con una situación de estrés postraumático evidente, ¿no? Por todo lo que viven a su alrededor, ¿no? Por esta cosa de sentir, ¿no? Como en carne propia esto de la posibilidad de la muerte, ¿no? Que por ahí no fue tal, pero se les juega ahí en eso. Y sí, bueno, sí, y nada, y volvés ahí y a la trinchera, como, o sea, nada, ningún dispositivo ni ninguna cosa de decir, bueno, a ver, volvés a otro área un tiempo hasta que te adaptes. No, bastante complicado. sí, Ha sido, sí, tal en cual. muchos lugares. Y sí, es como una situación absolutamente de estrés, ¿no? Como un plus. O sea, todos atravesamos esto, pero y quienes están ahí, como decís, en la trinchera, digamos, creo que más todavía, ¿no? Los que trabajamos en salud, a ver, de alguna manera nosotros trabajamos con este dispositivo y estamos como afectados, pero menos, pero ustedes que están, digamos, por ahí en contacto directo con el paciente, en la institución y demás, creo que es un plus mucho más grande el estrés que padecen. Porque la gente tiene una carga y porque, como vos decís, están en contacto directo, ¿no? Sí, 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 tal cual, es así. Y se han visto situaciones de mucha angustia y mucho estrés eh, por la vivencia en sí, ¿no? La vivencia de esta situación de la pandemia, ¿no? De cómo se vive en el ambiente de trabajo, de cómo se ve a otras personas enfermar o morir, digamos, eso repercute de una manera, todo lo que pasa a nivel mundial, no es lo mismo que si hubiera sido no sé, Sí. una racha de casos, viste que a veces puede pasar guardia en una terapia que hay una seguidilla de Sí, casos sí, sí, muy sí. graves. Esto es algo que se vive a nivel mundial, entonces afecta de otra manera. Claro, 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 Eh, claro, claro, claro. Sí, y el desconocimiento ante el virus mismo, ¿no? Que genera más angustia todavía, digo, que es algo que se va como conociendo sobre la marcha también, ¿no? Es como que eso también creo que sí, incrementa la angustia, el desconocimiento. sí, el Y escúchame, desconocimiento, la eh, incertidumbre. la incertidumbre, claro que sí. ¿Cómo te llegan los pacientes? ¿Por derivación o hoy en día se presentan así como por sí mismos a la consulta en general? Y por derivación, boca a boca, gente que por ahí se las recomiendan a otros pacientes míos o profesionales, colegas, psicólogos que por ahí me derivan pacientes, de lugares donde yo trabajo, colegas, otros médicos de otras especialidades, y llegan como Bien. de varias fuentes. Y vos notás que justamente con todo esto que está pasando con la pandemia, porque yo lo que noté en el consultorio que hubo como dos etapas, ¿no? Yo particularmente, ¿no? Que por ahí hasta septiembre, como hubo como, al principio costó, pero hubo como después como una adaptación, como una meseta, y ya a fines de agosto, septiembre, octubre, ya ahí como que hubo un desbande, como que ya la gente comenzó de vuelta, ¿viste? Obviamente por la extensión de tanto tiempo, como aparecer síntomas y agudizarse síntomas que por ahí se habían disipado previos y en otros casos aparecer ciertas situaciones de crisis. ¿Vos notás también que por ahí a lo largo, digamos, se acentuó más en esta segunda parte
en la última parte de la cuarentena, digamos. Sí, 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 sí. Al principio creo que, bueno, un poco también la novedad de lo que pasaba, de haber Tal cual. los primeros tiempos del aislamiento y demás, como que resultó choqueante, pero era algo nuevo, digamos, como que no había, Claro, como no había tanto hartazgo, porque era algo nuevo, que bueno, hubo que acomodarse ahí sobre la marcha, cada 15 días, viste, era como que te, te corrían el arco, entonces era como que uno se iba adaptando. Pero bueno, se claro, fueron claro, sumando los meses y las consecuencias, ¿no? Tanto en la salud como tal cual, en la parte tal cual. económica, laboral, los chicos que no van al colegio, las personas que no trabajan o que económicamente el trabajo disminuyó muchísimo. O sea, toda una serie de cuestiones que se fueron acumulando y yo creo Sí. que ahora están empezando a aparecer situaciones de crisis, ¿no? Y creo que Más aparecerán más, ¿no? sí, 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 Todavía, como que recién arranca. sí. Lo que pasa es que estaba mirando porque están haciendo preguntas. Yo estoy tan atenta a lo que vos vas diciendo que en realidad no leí, pero yo voy a ir leyendo alguna o algún comentario. Bueno, acá están diciendo alguien que te conoce mucho, que tenés mucho conocimiento sobre diagnóstico y que sos una garantía en la práctica psiquiátrica, no tengo la menor duda. Eh, Es una amiga, ¿no? Es una amiga, ¿no? sí, no, bueno, pero tiene razón. Y después acá dice lo que comentabas vos, ¿no? De que el psicofármaco, lo que habías leído vos, puede facilitar o obturar, depende cómo esté indicado, ¿no? Que eso es verdad. Las patologías graves y en algunas agudas para los psicólogos, la consulta del paciente con psiquiatría es una ayuda para nuestro trabajo. Sí, es elemental muchas veces. Y los que trabajamos en salud tenemos, dice, un plus de cansancio, bueno, porque veníamos hablando de esto de la pandemia, ¿no? Ah, mira acá, estamos armando un club de fans de Mariana García. ¿Sabés algo que te iba a preguntar también? Que debe haber patologías con las cuales sí o sí tenés que trabajar con la familia, ¿no? Sí, sí, en Las general, patologías. en la consulta psiquiátrica, no te digo que en todas, pero en la gran mayoría, uno suele tener alguna entrevista con algún familiar. Por ahí de pronto un paciente que viene por un trastorno de ansiedad, que es un paciente que no es un paciente severo, por ahí no Sí, tanto, por ahí uno ahí pregunta por la familia, como para tener una idea de cómo es el entorno de este paciente. bien, Pero en el caso de las patologías más graves, sí, uno en sí, general tiene que utiliza, recurrir a, sí, sí, la claro, como entrevista. marco de contención, ¿no? Porque realmente como Sí, marco de porque a veces contención. Mira, acá algo interesante. Se puede usar algo de psicofármacos para combatir la ansiedad, la obesidad, perdón. Yo creo que acá se debe referir a disminuir la ansiedad, porque dice, se puede usar algo o algún psicofármaco para combatir la obesidad, mira, no, como no, ansiolítico. sí, claro, se pueden usar ansiolíticos para, en el caso de que uno ubique, digamos, que uno recurre a la comida y que esto está relacionado con algún trastorno de ansiedad. Ahora, un psicofármaco que puntualmente te haga descender de peso, digamos, que ese sea No, su efecto terapéutico, no. En algún claro, momento hubo algunos psicofármacos que es como que, como un efecto que no era buscado en realidad, no era un efecto terapéutico, sí. sino que se podía interpretar como un efecto adverso, eh, contribuían al descenso de peso. Fármacos Ah, que mira, ahora no están tan en uso, ¿no? Un estabilizador que sí. hubo en su momento, pero en el caso no es que haya un fármaco puntual que tenga como indicación el Claro. descenso de peso. Sí se Yo pueden creo usar que se debe ansiolíticos. referir a esto que vos la ansiedad, ¿no? Bueno, acá hay alguien que se anota ya en tu club de fans. Se anotan, ya tenés otro anotado en tu club de fans, Ah, Mariana. bien. Acá dicen, ante una cirugía me parece excelente la exigencia del paso por un consultorio psicoterapéutico como un requisito más de los estudios prequirúrgicos. Sí, no sé si ella se No, refiere a las cirugías que tienen que ver con las bariátricas y las cirugías de descenso no, ponderal no, o es otra persona. en No, general. debe ser cirugía general. Se refiere a cirugías en general. Sí, sí, está lo que se llama la psicoprofilaxis Sí, de quirúrgica, donde dependiendo de los casos, no, no,
Sí, No sí, en sí, sí. todos, pero en muchísimos casos sí se hace una evaluación psicológica de ciertos Claro. pacientes. Y Sí, acá te sí. digo, aclaran, la persona que había preguntado por el tema de la obesidad dice, claro, se refería al tema de la ansiedad, que si podían ser utilizados en casos puntuales para disminuir la ansiedad, colaborar con el descenso de peso, ¿no? A eso se refería. Sí, Pero sí, como sí, en quedó ese caso claro lo que sí. Pero dijiste. siempre en contexto yo diría que en el contexto de algún tratamiento psicoterapéutico, que por ahí el Claro, psicoterapeuta sugiera, digamos, porque en claro. general el tema de la obesidad, por lo menos, salvo determinadas situaciones, ¿no? Pero en general Sí, yo creo que lo más beneficioso para el paciente es poder hacer un tratamiento en donde haya un cambio de la conducta alimentaria, para tal lo cual hay cual, que hacer un trabajo tal cual. Y entender qué es lo eh, que genera la más ansiedad profundo. también, ¿no? Cuál es la causa de esa ansiedad que es incontrolada. Ahora, Ujú, también totalmente, sí. pensaba que algo de lo que vi, que seguramente también vos en el consultorio en este periodo de pandemia, es que esto en algún momento lo he mencionado, que es el tema del aumento del consumo del alcohol. Ujú. Justamente Sí, hoy también hablaba con una paciente que me decía esto, ¿no? Que se dieron cuenta que antes tomaba los fines de semana y después, claro, que todos los días, y bueno, paremos, dijeron, ¿viste? Porque se dieron cuenta que se había hecho algo como cotidiano y más de lo habitual, ¿no? En este periodo sí, de mucha ansiedad e incertidumbre creo que está asociado con los aumentos de los consumos, ¿no? De comida, de alcohol en algunos casos. sí, aparece como una satisfacción sustitutiva, como una especie de automedicación, porque el alcohol tiene en sí mismo un efecto, entre comillas, ansiolítico, ¿no? Que podríamos decir. Entonces sí, Tal se cual. vio que hubo un incremento en el consumo, un claro incremento en el consumo de alcohol. Sí. Lo que Claro. pasa que, bueno, también Sí, está en uno, si vos ves sí, que ya el consumo se está pasando un poco de la raya, bueno, ahí empezar a replantearse porque ahí aparece como a tapar otra cosa, ¿no? Esto de la claro, automedicación encubierta en el uso del tal alcohol, cual. ¿no? Tal cual, como un sustitutivo, digamos, o que está tapando ahí, que está cubriendo, ¿no? Sí, 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 Tal cual, exacto. tal cual. Sí, sí, Y en los sí. casos, por ejemplo, pregunto de las adicciones, ¿no? Se me ocurre ahora. Eh, a veces en el periodo, digamos, se trabaja también, digamos, con psicofármacos, ¿no? En los periodos de abstinencia para poder trabajar un poco y poder, mientras se trabaja desde el terapéutico, poder manejar todo lo que genera la abstinencia, ¿no? Bueno, puede ser las Sí, drogas, el alcohol, lo que fuera, en casos de adicción, digo. sí, sí, se usa como una apoyatura, digamos, en los psicofármacos para poder sobrellevar los periodos de abstinencia, que son los primeros periodos, ¿no? Donde uno Los suprime el primeros. consumo de la sustancia de abuso. Claro, Entonces, hay psicofármacos que contribuyen a eso. Después no, después en general se utilizan psicofármacos porque, bueno, eh, o son pacientes duales, que además del trastorno, el consumo problemático de sustancias, hay alguna otra psicopatología de base, entonces ahí se puede utilizar algún psicofármaco para eso, o para cuadros que aparecen después de haber dejado el consumo de la sustancia, ¿sí? tal Pero no cual. es que haya Claro. un fármaco específico para la adicción, sino que se Sí, utilizan sí, 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 en sí. determinado momento. Sí, yo por ahí lo que si no, lo que he visto en algunos lugares donde por ahí, esto que hablamos del diagnóstico, si es si es un buen diagnóstico, ¿no? Que es el punto de partida, ¿no? Para poder hacer una buena prescripción, que, que muchas veces, de acuerdo a ciertos tipos por ahí de terapia, por ahí los síntomas se suprimen, pero en realidad la adicción se Ujú. traslada a otra. Es decir, no se resuelve la cuestión de fondo, se traslada. Si por ahí la adicción era, no sé, a una patología alimentaria o al alcohol, se traslada a las drogas o, digo, hay como un desplazamiento, pero no hay una resolución, porque, bueno, partimos de esto, ¿no? De que si no hay un buen diagnóstico y no se lo trabaja a fondo, las Ujú. causas, en realidad lo que se hace es se desplaza la problemática, pero no se resuelve. Sí, o después, de pronto, qué sé yo, se obtura un síntoma, se tapa, pero no se resuelve la verdadera patología de base. A Claro, veces hay claro, patologías mórbidas. De pronto tenés un paciente con una adicción, pero que también tiene un trastorno de personalidad,
o que tiene una adicción pero tiene una psicosis, o sea, entonces, si vos lo Bueno, encarás solo como un adicto, bueno, hay un montón de otras cuestiones que te estás, perdés de que te- vista, claro, 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 tal cual, sí, tal sí, sí, cual. por eso es que a Por eso veces, la importancia del diagnóstico. Sí, sí, que a veces no es tan sencillo. Por eso lo que hablábamos hace un rato de la participación de los familiares, para poder hacer el diagnóstico, porque muchas veces los pacientes, producto de su misma patología, a veces ocultan síntomas, niegan, tal cual, entonces la participación de los familiares, digamos, hacen un aporte importante. Además que claro, también contribuyen al tratamiento. A veces no, a veces es sí. como mejor perderlo que encontrarla a los familiares, pero bueno, en general uno trata de recurrir para armar redes de contención, ¿no? Y Tal para cual, favorecer la tal adherencia al cual. tratamiento y demás, sí, sí, la presencia de los familiares es muy importante. Claro, pero es Eh, verdad, depende de qué pacientes, a veces es más complicado trabajar, digamos, es como el chivo expiatorio el paciente, es el más sano o el menos complicado dentro de todo. Uno se ve que ahí, viste, la problemática está puesta, en algunos grupos familiares eso es lo que se ve, ¿no? Y bueno, por eso hace tan difícil trabajar a veces, algo de esto hablábamos la otra vez, ¿no? Con el tema de las familias, pero bueno, a veces es necesario. Yo pensaba porque a veces hay patologías graves donde en realidad, viste, que el tema del manejo de la medicación sí o sí tiene que estar delegado a veces a la familia, por lo menos durante un tiempo, porque el paciente por ahí no es confiable en ese punto, ¿no? Ujú, Yo recuerdo el caso de sí, una paciente que cuando llegó la familia me contaba que en el tratamiento que venía haciendo habían descubierto varias veces que o sea, no tomaba la pastilla, o sea, hacía que la tomaba, creo que es bastante frecuente en casos graves, pero hacía toda una simulación, en realidad no la tomaba, la tiraba. Entonces, cuando se dieron cuenta, bueno, una de las condiciones que había puesto el psiquiatra en aquel momento es que, digamos, la familia se haga cargo en este punto de verificar que tomara la medicación, ¿no? Bueno, era un caso igual grave, pero eh, el tema de la familia creo que sí que es importante, porque aparte es como trabajar, como vos decís, en red también, ¿no? Siempre el trabajo en conjunto es sí, más sí. efectivo. Sí, lo que tiene de rico el trabajo que hacemos es que a mí por lo menos me encanta porque es entretenido. A mí me encanta entrevistar pacientes y familiares y conocerlos y sacarles la ficha y darte cuenta qué papel juega cada uno en esa dinámica familiar, ¿viste? Y a veces uno tiene que ubicar, por ahí entrevista, qué sé yo, a la pareja, a un hijo, a un hermano, y ahí ubicas que hay alguno que es más potable, que hay alguno que es más consciente, que es más contenedor. Muchas veces quien vive con el paciente no es por ahí el más recomendable para tomar una responsabilidad en el tratamiento, o sea, como que todos los casos son distintos, todas las situaciones son bien diferentes, y bueno, ese es el Bueno, trabajo pero que esto hacemos es los lo que te terapeutas. caracteriza desde tu mirada, que me parece que es tan interesante, ¿no? El tema de la subjetividad, que no pasa siempre con, por ahí, digo, con todos los profesionales, esto de la subjetividad, muchas veces el paciente se sienta y, bueno, ¿qué síntoma tiene? Y tengo problemas para dormir, bueno, y ahí va la prescripción, y no pasa por ahí, ¿no? Porque por ahí detrás de ese no dormir hay cosas que, poniéndolo en palabras, bueno, aportan claridad y colabora el diagnóstico y aparte al Claro. vínculo con el profesional, ¿no? Porque si no, no generan empatía. A mí me ha pasado de recibir pacientes que por ahí me han dicho, no, eh, me fui y no me compré nada, pero porque no se sintió escuchado. Le costó ir, Sí, sí, pero una totalmente. vez que estuvo ahí, entonces esto que vos tenés particularmente de escucha, bueno, me parece que es fundamental para que el trabajo tenga Sí, buenos me parece que resultados. hace a la práctica mucho más interesante. Yo desde que me formé, desde que empecé a ejercer en medicina y empecé en un hospital, en un servicio de psiquiatría, en un hospital general, trabajamos siempre en conjunto con psicólogos, hacíamos formación conjunta, teníamos casi todos los espacios de formación, salvo algunos que eran más específicos del médico, pero no teníamos, la mayoría de los espacios de formación eran en conjuntos. Y más allá de que uno después estudia la psicofarmacología, primero que hay un montón de cosas que todavía no se saben, porque si se supiera 100% el funcionamiento del cerebro, sería todo mucho más fácil, pero no es así. Más sencillo. Es muy poquito lo que se sabe, es muy poquito lo que se sabe. Y bueno, y es como que nuestra especialidad es una especialidad que en definitiva también trabaja como
por decirlo de alguna manera, con el alma. O sea, como que hay algo que no es tangible, por más que uno trate de medicar y de ubicar, ¿no? Como centros cerebrales y neurotransmisores y qué sé yo, hay algo que más allá, va más allá de eso. Y eso es en lo que uno tiene que transmitir al paciente, que el medicamento es una herramienta más, pero que no va a resolver la problemática totalmente. O sea, no Tal cual, diría. Amerita un trabajo personal eso. tal cual, Sí, tal cual. Vos es que acá están diciendo, a ver, te cuento. Bueno, por un lado dicen que las adicciones, la presencia de los familiares, que es lo que hablamos en la consulta, es importante. Y después dicen, el problema es cuando el familiar niega lo que pasa, ¿no? Se me ocurre que se está sí. refiriendo a alguna patología. Sí, bueno, a veces eso dilata, ¿no? La llegada a la consulta, porque, bueno, muchos casos hay de que hay como un grado de negación de cierto problema. Y bueno, de hecho, viste, cuando uno hace entrevistas no sé, de pronto estás viendo un paciente y citas a los padres. De repente hay un Sí, padre que vos lo ves que está mucho más ubicado y tiene como mucha más tal cual, idea de lo que le ocurre al hijo, y hay otro que está como mirando otra película que no se tal enteró. cual, Pero tal bueno, eso tiene cual, que ver también con la neurosis de cada uno, que no todos tenemos la misma tal capacidad cual, para ver las cosas, ¿no? tal cual, tal Sí, es cual. verdad. Y hay familiares que juegan a Sí. favor y familiares que no tanto. Claro, que ahí es un trabajo doble, ¿no? Tuyo, mío, en el consultorio, digo, porque también sí o sí uno requiere del entorno, porque a veces también se pone en Sí, juego. y los terapeutas, viste que solemos quedar puestos en un lugar como de malo de la película, porque Siempre, tu terapeuta es tal siempre. cosa y tu psiquiatra tal otra. Aparte, cuando viste que se comienza, el síntoma se comienza a mover y algo, digamos, se empieza a desanudar y lo saludable por ahí comienza a aparecer, muchas veces algún integrante de la familia refiere que lo ve peor que antes. Eso es muy significativo. Sí, Cuando el sí, sí, paciente se sí. empieza, dice, ay, ¿cómo? Está peor. Y en realidad está mejor, pero lo ven peor, porque claro, bueno, quizás a la Claro. dinámica familiar no colabora, pero bueno, es lo que suele Sí, pasar sí, muchas empiezan veces. a Así que mover ahí hay, las piezas y tambalea todo. tal cual, tal cual, Sí, tal cual. Muchas veces, viste, somos también el chivo expiatorio de todos los problemas que tienen, si es de pareja, si es, bueno, estas cosas pasan. totalmente, Son gajes del totalmente. oficio, digamos, ¿no? Sí. Y una cosa Bueno, que creo que es sí, importante es el tema sí, del análisis personal. O sea, que qué tal cual. importante es que el psiquiatra, por más que no haga terapia, haya pasado por la experiencia de un análisis. Tal cual, Porque eso es tal cual. fundamental, si no es muy difícil eh, poder ponerse en el lugar del otro, del paciente. Yo creo que si uno no ha pasado por una experiencia de análisis personal es mucho más difícil. Sí. Vos sabés que cuando yo recién me recibí, recuerdo que tenía un compañero que era muy bueno, porque tenía muy buenas calificaciones, sobresalientes y demás. Y vos sabés que comenzó a atender, pero nunca había hecho terapia, algo que nunca logré entender, todavía me lo sigo preguntando. Él era muy bueno como alumno, pero él, digamos, empezó a tener pacientes privados y nunca había hecho terapia, o sea, cosa imposible desde mi perspectiva, por lo menos, ¿no? Si no atravesás, digamos, bueno, la experiencia personal, es muy difícil poder bajar, digamos, la teoría, eh, pero Y bueno, siempre me acuerdo de este caso, poder entender el padecimiento del otro sin ser consciente del propio es medio tal cual, complicado. imposible, tal cual, tal cual. Bueno, estamos sobre la hora, te quiero súper agradecer porque la verdad fuiste muy clara, aprendimos un montón, ya tenés un club de fans, te habrás dado cuenta. Así que Mariana, re clara, bueno, aportaste un montón, te agradezco mucho y gracias por ser tan clara y, bueno, haber colaborado a, a esto que estamos haciendo, que es tratar de, es como una tarea, digamos, mutua de retroalimentación, de un espacio de interrogantes que nos ayuda como a, la idea es a poder crecer y estar un poco mejor, ¿no? A tener más bienestar. Sí, me Acá parece dicen algo, genial, muy interesante. acá dicen, mira, Y algo muy además, interesante. Sí, ah, decime.
No, estaba leyendo lo que dice, hay que atravesar la castración como terapeuta para la Ay, experiencia clínica, tal cual, esto que hablábamos claro, es lo recién. que hablábamos antes, Sí, tal cual, tal sí, cual. sí, totalmente. Bueno, Bueno, yo te muchísimas agradezco a gracias. vos, te agradezco Sí, muchísimo por la invitación, me encantó, un placer. Además, vos también sos súper clara, sos encantadora, me encanta, además me encanta esta idea tuya de tener estos espacios que me parece que son muy enriquecedores, y más en este momento, viste, que la gente necesita sí, estos sí, sí, espacios. sí, sí. Eh, Es la es idea, muy ¿no? Que importante. sea un espacio, como digo, de reflexión, para poder pensar, para poder diversificar las ideas también, ¿no? Eso siempre Ujú. ayuda a que podamos crecer. Así que bueno, es la idea. Así que tu aporte, excelente, porque este tema, te digo que desde que empezó la pandemia, que de una u otra manera, viste, me parecía tan importante tocarlo, así que por suerte, bueno, te tuvimos acá presente. Así que 1.000.000 de gracias, No, al contrario, un beso gracias a todos. grande y Un súper beso grande para vos, agradecida. para ti, por ahí. Buen fin de semana. Bueno, gracias. Igual para vos, cuídate, cuida la pancita, besos desde Sí. acá para la pancita también. Bueno, nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Besitos.